Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Julián Orozco y hoy vamos a hablar acerca de la farmacología de los estados anémicos. En términos generales vamos a abordar dos temas. Uno, son los factores relacionados con la producción de glóbulos rojos o eritropoyesis, y el segundo es el tratamiento de las anemias por deficiencias de hierro. En cuanto a los factores, vamos a mencionar básicamente la eritropoyetina, que es una glicoproteína que es producida básicamente y principalmente en el riñón. Se menciona que el hígado es el responsable de al menos el 10% de la producción de eritropoyetina. En el canino esta producción se da única y exclusivamente en el riñón. La hipoxia es el estímulo desencadenante. Cualquier estado hipóxico que se genere, que es un estado de baja oxigenación tisular, me puede conllevar a un estímulo en la producción de eritropoyetina en el riñón. Entonces, para los foros vamos a buscar las causas principales de hipoxia y ya lo discutiremos pues en los foros al final del curso. Este esquema nos muestra cómo es el efecto o cuál es el efecto de la eritropoyetina sobre las células hematopoyéticas en la médula ósea. Tenemos que las células hematopoyéticas se pueden diferenciar en células progenitoras eritroides o en células progenitoras de otros tipos de células sanguíneas. Nos vamos a enfocar en las que se diferencian hacia los glóbulos rojos. Entonces, estas células tienen unos receptores de membrana donde hace su efecto la eritropoyetina. En ausencia de eritropoyetina, estas células van a sufrir una muerte celular programada o apoptosis. Y en presencia de eritropoyetina se van a diferenciar en todas las líneas precursoras de eritrocitos, hasta llegar a células maduras o eritrocitos maduros, células maduras rojas, pues glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces veamos que dependiendo de la presencia de eritropoyetina se puede desencadenar todo este efecto. Tenemos que el mecanismo de acción ya se los había mencionado, es que la eritropoyetina se une a unos receptores de membrana, estos se internalizan y hacen su efecto básicamente a través de segundos mensajeros que llegan hasta el núcleo y estimulan el ARN mensajero. Es una manera muy global de decirlo, ¿listo? Pero es importante que ustedes lo tengan presente. Esta glicoproteína hace un efecto que busca que haya una proliferación de unidades progenitoras eritroides, que eran las que les mostraba en la gráfica anterior. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que se puede hacer una administración parenteral, una administración intravenosa que tiene una vida de 4 a 12 horas. La concentración plasmática después de la aplicación subcutánea puede llegar a un máximo de 18 horas y se detecta hasta 4 días después de la aplicación. Ya vamos a mirar cuáles son las indicaciones, porque este no es un medicamento de elección inicial para su uso en estados hipóxicos. ¿Por qué? Porque no va a ser un efecto inmediato. Y es muy importante que lo formule un médico veterinario, preferiblemente nefrólogo. Yo en eso voy a hacer mucho énfasis hoy. El metabolismo se menciona que es un metabolismo parcialmente hepático y que su excreción se da solamente en un 3% a través de los riñones y en su gran mayoría se excreta por las heces. Dentro de las indicaciones del uso de la eritropoyetina tenemos las siguientes: la anemia principalmente de mala respuesta eritropoyética, la anemia propia de una nefropatía crónica. Si tenemos un riñón que no está funcionando bien y que ya tiene una enfermedad renal crónica por lo general que afecte la producción de eritropoyetina, se va a necesitar el uso exógeno de eritropoyetina. Hay que tener mucho cuidado porque hay estudios que reportan que el uso exógeno de eritropoyetina puede inhibir la formación o la producción endógena de la misma de una manera irreversible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso esto tiene que ser prescrito y tienen que tener mucho cuidado. Este medicamento se usa básicamente en perros y gatos, especialmente en animales que tienen enfermedad renal crónica. También está indicada en trastornos hematopoyéticos, en
anemia principalmente de mala respuesta eritropoyética, de mala respuesta a la eritropoyetina endógena. Y en pacientes programados para intervenciones quirúrgicas, pero ya vamos a ver hasta qué punto realmente es lo más pertinente utilizar la eritropoyetina en pacientes programados. También en anemia relacionada con prematuros y en anemias relacionadas con animales que fueron sometidos a quimioterapias. Miremos que los reticulocitos son los eritrocitos o los glóbulos rojos inmaduros. El aumento se da solamente 10 días después del inicio del tratamiento. La hemoglobina apenas se aumenta a las 4 semanas y esto va concomitante con un aumento de las plaquetas. Entonces, por esto les decía que no es un medicamento de elección para estados hipóxicos agudos. Dentro de los efectos adversos tenemos que se pueda llegar a dar una reacción cutánea local o una artralgia, especialmente si se aplica vía subcutánea. En casos de enfermedad o insuficiencia renal o enfermedad renal, se puede llegar a empeorar el estado de los animales hipertensos. Y también puede llegar a generar crisis convulsivas. Esto también, pues, hay unas reacciones muy individuales, pero estos se pueden encontrar dentro de los efectos adversos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las anemias por deficiencia de hierro. Tenemos que el hierro es un mineral que es sumamente importante para múltiples procesos metabólicos, especialmente aquellos relacionados con los procesos de oxidorreducción. Y en la sangre tiene una importancia superlativa debido a que es muy importante para la producción o la síntesis de hemoglobina. Si tenemos una deficiencia de hierro, va a haber una inhibición en la síntesis de hemoglobina, que es una glicoproteína que se encarga del transporte de oxígeno hacia los diferentes tejidos corporales. Y tenemos que una baja concentración de hemoglobina y una deficiencia de hierro va a generar eritrocitos de tamaño pequeño con bajas concentraciones de hemoglobina, lo que va a conllevar a un color pálido de los eritrocitos y pequeños. Tenemos que el 60% del hierro ferroso se encuentra en la hemoglobina, del 5 al 7% en la mioglobina y el 3% en las enzimas, y que se puede llegar a dar un almacenamiento hasta el 25% en formas de ferritina y hemosiderina en forma. La ferropenia muchas veces es causada, o en gran mayoría es causada, por factores nutricionales, y cuando se da este tipo de anemias se encuentran unos eritrocitos pequeños y pálidos. Esto quiere decir que la anemia generada por deficiencia de hierro es una anemia microcítica hipocrómica. Tenemos que dentro del hierro total en el organismo, el 58% se encuentra en la hemoglobina, el 8% en la mioglobina, el 0.5% en los citocromos y el 0.5% en las catalasas. Esto dentro del componente hemínico, o sea, sanguíneo. Dentro del componente no hemínico tenemos que el hierro se encuentra en la transferrina en el plasma, que es una proteína encargada del transporte del hierro, y en forma de ferritina y hemosiderina en un 22%, que estas son las formas en las que se almacena el hierro. Tenemos que entre las pérdidas de hierro, la mayor parte de la pérdida del hierro se da por los eritrocitos extravasados, por la pérdida de hierro en bilis y a través de las células mucosas exfoliadas, especialmente en cavidad oral, y el 34% se da en piel y orina. Hay otras causas de pérdida de hierro, que son como la donación de sangre, úlcera en mucosa gástrica, básicamente porque se pierde sangre también, y por una enfermedad gastrointestinal con hemorragia. ¿Por qué? Porque se pierde sangre gracias a la hemorragia y por ende hemoglobina y hierro, y también porque puede haber una disminución en la absorción del hierro que se consume a través de la ingesta. Tenemos que hay otra causa muy importante y es la deficiencia de hierro en el lechón al nacimiento. Esto se da básicamente porque los lechones tienen una tasa de crecimiento muy alta y no tienen acceso a fuentes de hierro de manera natural, que normalmente se encuentran en el suelo o en el pasto. Tenemos que el hierro ferroso se absorbe en un 30-40%, mientras que el hierro no ferroso se absorbe en un 5%, y que un gramo de hemoglobina contiene alrededor de 3.4 miligramos de hierro ferroso. O sea, esa es de la forma más activa, el hierro ferroso.
La absorción del hierro ferroso se da en el intestino y es transportado por la ferritina. Y hay unas enzimas oxidantes que lo pasan a hierro férrico y estas se almacenan en forma de transferrina y hemosiderina. Eso ya lo vamos a ver. Esto simplemente nos muestra que el hierro se absorbe en su estado ferroso y se almacena en su estado férrico. El estado ferroso es el 2 y el estado férrico el 3. Y que la principal absorción se da en duodeno y en la parte anterior del yeyuno. En esta gráfica se muestran como los diferentes estadios en los que se puede encontrar el hierro y su metabolismo. Tenemos que el hierro es transportado por la transferrina en plasma y dependiendo de las necesidades de la médula ósea para producir eritrocitos, este va a ser transportado hasta la médula ósea. Ya después el eritrocito se puede encontrar en sangre y también se puede perder a través de hemorragias o sangrados. En cuanto a la administración o a la suplementación o las fuentes de hierro, se puede encontrar una administración parenteral que va a formar complejos de hierro férrico que van a ser almacenados en forma de ferritina o hemosiderina dependiendo de las necesidades orgánicas del hierro, o va a pasar de nuevo a su forma activa, que es el hierro ferroso, para incorporarse o para la síntesis de hemoglobina y hacer todo el ciclo. También hay una recirculación o un reciclaje de hierro por parte de los macrófagos que se encargan de hacer una fagocitosis de los eritrocitos que ya están viejos, que ya están seniles, para hacer una recirculación del hierro también. Tenemos dentro de los fármacos para la deficiencia de hierro, tenemos el hierro vía oral. Acá tenemos varios principios activos y varias presentaciones. Tenemos que el principal es el sulfato ferroso, también tenemos sulfato ferroso seco, el fumarato y el glucanato ferroso. Algunos de estos son utilizados para enriquecer los alimentos, pero esto disminuye la biodisponibilidad, mientras que el edatato férrico aumenta la biodisponibilidad, conserva el sabor y el aspecto de los alimentos. Se debe tener mucha precaución con estas presentaciones debido a que se disminuye la absorción con alimentos y antiácidos y se pueden generar ciertos efectos adversos, dentro de ellos la pirosis, pues una fiebre, náuseas, estreñimiento, diarrea o dolor en la parte alta del abdomen. Es muy importante tener en cuenta que hay que hacer una muy buena aplicación y muy buen uso del hierro, porque se pueden llegar a dar casos de intoxicación. Entonces hay que seguir al pie de la letra de la prescripción del profesional a cargo. Dentro de los síntomas que encontramos en la intoxicación se encuentran el dolor abdominal, la diarrea, el vómito, puede haber un contenido gástrico sanguinolento, puede haber palidez o cianosis. La cianosis se manifiesta básicamente a través de las membranas mucosas pálidas, las encías, las mucosas palpebrales, y esto es el reflejo de un problema de oxigenación. Puede haber somnolencia, hiperventilación por acidosis para tratar de compensar los efectos del hierro y un colapso cardiovascular. Ya tenemos otra presentación del hierro, que es el parenteral. Este tiene una ventaja muy grande y es que crea rápidamente reservas de hierro. Este está indicado en casos de nutrición parenteral, o sea, animales en los que no se puede hacer una nutrición enteral y requieran una nutrición parenteral. Y en casos de enfermedad inflamatoria del intestino donde el hierro no se va a absorber. En este caso sería una administración intravenosa. Entonces los efectos adversos de esa administración intravenosa pues son los siguientes: dolor de cabeza, dolor de articulaciones, urticaria, flebitis especialmente del sitio de aplicación en la vena donde se aplicó el medicamento, fiebre, linfadenopatía o una reacción anafiláctica al medicamento, o sea, es una reacción alérgica al medicamento como tal, que si es aplicado vía intravenosa va a ser más notoria y va a ser más rápida esa reacción. También tenemos el hierro dextran, que este es de aplicación intramuscular. Este está indicado en el caso de los cerditos, de los lechones que sufren anemia ferropénica,
y pues se aplica de 1 a 3 días del nacimiento a razón de 100 a 200 miligramos dosis total por lechoncito. Ya tenemos el sulfato cúprico, que este se utiliza cuando hay deficiencias de cobre, debido a que el cobre es un cofactor enzimático y es muy importante porque participa como cofactor para que el hierro sea utilizado o se incorpore a la hemoglobina. Tenemos que los síntomas de la deficiencia de cobre básicamente es que la piel tiende a oscurecerse, y la dosificación y administración es de 1 gramo por vaca adulta vía oral o parenteral, o de 1 a 2 miligramos día junto con una solución de nutrimentos. Esto se da más en bovinos. Y la deficiencia de cobalto también se puede traducir en una reducción de vitamina B2 en el rumen y una afectación también en la eritropoyesis. Mientras que la riboflavina, la deficiencia se da básicamente en casos de desnutrición. Esto genera una aplasia eritrocítica, o sea, pues la médula ósea no tiene la capacidad de generar los eritrocitos y se genera pues una aplasia y una anemia también. Miremos que casi todos estos factores están relacionados con factores nutricionales, pues todas estas deficiencias. Ahora vamos a seguir con las deficiencias de ácido fólico y vitamina B12. En este caso nos vamos a enfocar en la parte izquierda de la imagen. Esta alteración del componente hemínico se da por una deficiencia de estas dos vitaminas, en las cuales se da una inhibición o una alteración de la síntesis de ADN y por consiguiente una alteración en la multiplicación celular, que va a conllevar a la generación o a la producción de eritrocitos muy grandes que tienen altas concentraciones de hemoglobina, a diferencia de los eritrocitos que se producían en la anemia por deficiencia de hierro. Estas son las fuentes alimenticias del folato, que es la vitamina B9, y de la vitamina B12. Listo. Son entidades que no son tan comunes porque por lo general los animales tienen consumen concentrado y tienen unos regímenes alimenticios adecuados. Tenemos que estas deficiencias nos van a generar una anemia megaloblástica y van a generar eritrocitos macrocíticos anormales, macro grandes, citocélulas, o sea, células muy grandes, y en este caso anormales, ya como lo hemos mencionado, con aumento de la concentración de hemoglobina. Tenemos que la vitamina B12 o cianocobalamina es considerada como un factor extrínseco. ¿Por qué? Porque es suministrada normalmente en la ración, y al haber algún problema nutricional se va a interrumpir y va a generar la deficiencia. El déficit generalmente se da por defectos de absorción en el factor intrínseco, o sea, tenemos un factor extrínseco que es generado por fallas nutricionales, y hay un factor intrínseco que se da por fallas en la absorción. Puede que se esté suministrando la vitamina o las vitaminas en este caso, pero no se estén absorbiendo. Acá simplemente se muestran pues como los factores intrínsecos y extrínsecos. Tenemos el factor intrínseco, que acá se interrumpe la absorción de las vitaminas que se consumen en la dieta, y el extrínseco también ya es pues una deficiencia nutricional que puede llegar a ser suplida con la suministración exógena de las vitaminas, pero básicamente es una deficiencia nutricional. Básicamente tenemos pues la información general. El folato ayuda a la producción de los glóbulos rojos, también la vitamina B12, adicionalmente pues tienen como otras funciones, especialmente en el sistema nervioso central, en términos generales. Igual no es tan común, desde que el animal esté bien nutrido o no tenga alteraciones del tracto gastrointestinal. Tenemos dentro de las causas básicamente deficiencias en la dieta, inflamación intestinal crónica que nos va a conllevar a un problema de absorción, en el caso del ácido fólico, e hipertiroidismo. Y también tratamientos con antineoplásicos nos pueden conllevar a una deficiencia de ácido fólico.
como es el metotrexato, el trimestoprim-sulfa, que es un antibiótico, y algunos anticonvulsivantes. Mientras que las causas de la deficiencia de vitamina B12 también están enfocadas a deficiencias en la dieta, ausencia de folato, sobrecrecimiento de bacterias intestinales, parásitos que nos van a conllevar también a un problema de absorción, y tratamientos antiácidos que nos cambian el pH y el pH necesario o adecuado para la absorción de la vitamina B12. La deficiencia del ácido fólico va a generar un retraso en el crecimiento, puede generar úlceras pépticas, puede generar diarrea y puede generar anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque no hay un retraso en la multiplicación celular, y por lo menos el tracto gastrointestinal se está renovando constantemente. Por eso también se da el retraso en el crecimiento. Mientras que la vitamina B12 nos va a generar una anemia megaloblástica, que fue la que acabamos de explicar, debilidad y signos nerviosos o neurológicos, porque como vimos tiene unos efectos positivos sobre el sistema nervioso central. Simplemente esto pues es como un recorderis. Disminución de la vitamina B12 y de ácido fólico nos puede generar una anemia megaloblástica. Entonces tenemos la terapéutica de las deficiencias de cianocobalamina o vitamina B12. Esa es una profilaxis en déficit de vitamina B12. Neuralgia, pues puede generar también una neuralgia del trigémino, neuropatías. Entonces hay que también, dependiendo del grado de déficit, se tiene que tratar estas dos, pues los dolores neuropáticos, que son dolores originados en el sistema nervioso. Puede generar también trastornos psiquiátricos, entonces también habría que entrar a manejar estos síntomas. Trastornos de crecimiento y nutrición, también hay que entrar a compensar esto. Cansancio y fatigabilidad, pues que genere cansancio en el animal. Se tiene que tener una precaución porque se puede llegar a dar una reacción alérgica luego la inyección. Y la administración y la dosificación son de 100 a 200 microgramos por perro día, o de 50 a 100 microgramos felino día. Insisto, estos son casos ya extremos. Por lo general, un animal que está desnutrido y se empieza a suplementar con un buen concentrado tiende a mejorar rápido. Pues estos ya son casos extremos de desnutrición. En cuanto a la deficiencia de ácido fólico, simplemente se debe buscar la prevención y el tratamiento de la deficiencia de la vitamina. Dentro de los efectos adversos podemos encontrar una reacción a la inyección parenteral, convulsión en pacientes susceptibles. Y acá tenemos pues como la administración y la dosificación se puede dar vía oral, parenteral, en combinación con otras vitaminas y minerales. Y puede haber una interacción porque los grandes volúmenes contrarrestan el efecto antiepiléptico del fenobarbital, de la fenillantoína y la primidona. Entonces hay que tener cuidado, aunque realmente pues son casos extremos como se los mencionaba anteriormente. Entonces así terminamos la clase de la farmacología de los estados hematínicos. Espero que les sirva bastante y que si tienen alguna duda las estaremos resolviendo a través de los foros. Hasta luego, muchas gracias.